injusto y desconsiderado. Esto es lo que está pasando con Cuba al seguir entre los países acusados de promover el terror, cuando la realidad es que esta isla caribeña ha ofrecido su territorio para llevar la paz. Y como ejemplo de ello, fue lo acontecido con Colombia, donde Cuba fue el escenario perfecto para que se iniciara el proceso de pacificación pedido por el mismo presidente colombiano de ese momento, Juan Manuel Santos. Hoy son más las voces y los esfuerzos por que saquen a Cuba de esa nefasta lista. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Una vez más piden justicia para Cuba. Y es que personalidades, presidentes y dirigentes del mundo entero piden a gritos eliminar a Cuba de la terrible lista estadounidense, ya que constituye un acto desproporcionado contra la isla caribeña. En este sentido, hace muy poco el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconociendo el aporte pacífico de Cuba con su país, lo primero que hizo fue pedirle a Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, precisamente sacarla de este nefasto grupo. Esto por considerar que la isla caribeña hizo un gran esfuerzo al prestar su territorio para que se dieran las reuniones y negociaciones de paz y así poder garantizar la tranquilidad en esa convulsionada nación neogranadina. Por eso Petro aprovechó la visita de Blinken a Colombia para calificar como una injusticia el trato a Cuba, pues fue Juan Manuel Santos quien pidió a la isla que albergara primero las negociaciones de paz que incluso el gobierno estadounidense, entonces encabezado por Barack Obama, respaldó. Recordemos que este hecho se tergiversó con la llegada de Iván Duque al poder en Colombia, pidiendo a Washington que declarara a Cuba un país que estimulaba las actividades subversivas, con lo cual la isla volvió a ser incluida en dicho listado en el 2021, lo que ha conllevado a sanciones. Ante este panorama, Petro aboga por Cuba, ya que intenta reactivar las negociaciones de paz después de 4 años paralizadas por encontronazos y desentendimientos entre las partes. Es de hacer notar que estos diálogos comenzaron en febrero del año 2017 en Ecuador, desde donde fueron trasladados a La Habana al año siguiente, pero quedaron estancados y detenidos oficialmente en el 2019 en el gobierno de Iván Duque. A todas estas, aunque Blinken negó, o mejor dicho, no negó ni aceptó la solicitud de Petro, sí soltó la lacónica posibilidad de reconsiderarlo, aunque de momento Cuba no sería retirada de la lista en la que está por petición de la misma Colombia. Pero no solo Petro levanta la voz a favor de Cuba. Cerca de 300 organizaciones basadas en la fe, iglesias y creyentes de 23 países del mundo piden lo mismo: sacar a Cuba de la lista, y no solo eso, también piden levantar el bloqueo y los cientos de medidas coercitivas contra el pueblo cubano. Es así como entre las personalidades, iglesias y organizaciones firmantes se encuentran el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la religiosa japonesa Philo Hirota, la Comunión de Iglesias Reformadas de Cuba, Reverendo Chris Ferguson de la Universidad Reformada de Canadá, entre otros. Estos elevaron un comunicado ante la reciente asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en el que hacían esta solicitud, y al Papa Francisco, que hizo un claro llamado a los países poderosos a cesar agresiones, bloqueos y sanciones unilaterales contra cualquier otra nación. En dicho documento exigen levantar el terrible calificativo a Cuba como una medida de elemental justicia por su aporte a la paz del continente y de manera muy especial a la paz de Colombia, donde han participado por más de 40 años en la búsqueda de una salida al conflicto. No obstante, toda esta nefasta historia contra Cuba por parte de Washington tiene su origen en 1982, cuando por vez primera fue anexada a la lista de países vetados junto con Sudán e Irán. Posteriormente, el 29 de mayo del 2015, el secretario de Estado de ese momento, John Kerry, anunció la decisión final de rescindir la designación de Cuba en la referida lista, después de una evaluación favorable realizada por el Departamento de Estado a petición del presidente estadounidense de entonces. En dicha evaluación tuvo mucho peso la histórica reunión del presidente cubano Raúl Castro con Barack Obama,
celebrada en Panamá durante la Cumbre de las Américas. Luego Obama anunció su decisión de eliminar a Cuba de esa lista, en la que estaba junto con Irán, Sudán y Siria. Hace año y medio volvió a repetirse la medida. El para entonces presidente Donald Trump y el nefasto y ya olvidado del uribista de Iván Duque no le perdonaron al gobierno y al pueblo cubano su decisión de respeto a la soberanía y a la no injerencia. Y es así como en enero del 2021 la nación caribeña fue incluida nuevamente en el listado, desconociendo totalmente los 19 convenios internacionales suscritos por el país relacionados con el enfrentamiento a las actividades subversivas. La reacción de Cuba y a nivel internacional no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó como absurda la inclusión de su país en la referida lista y rechazó la interferencia de esta medida en la relación entre familias. En su defensa, el gobierno cubano informó que jamás ha permitido que su territorio se utilice para organizar acciones de este tipo con cualquier otro país. Es más, Cuba no ha tenido participación ninguna en financiamiento ilegal, al contrario, ha colaborado con la potencia del norte. Pero más allá de estar en una lista, las voces a favor de Cuba piden es justicia. Es revertir los efectos que tiene estar en este listado, cuya principal sanción es restringir la asistencia económica, tanto que los países no pueden acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales. También tiene un gran impacto en lo que queda de las relaciones comerciales y políticas entre Washington y La Habana. Y para las empresas estadounidenses será otro desincentivo para exportar, importar o suministrar servicios a Cuba. Por lo tanto, el gobierno de Joe Biden mantiene la incertidumbre de si sacará o no a Cuba de la lista. Hay algunos que creen que podría buscarle la vuelta y sacar a Cuba y meter a Venezuela. Sin embargo, eso tendría más riesgos. Otra controversial opinión sobre este tema es la del senador demócrata Patrick Leahy, quien condenó la designación de Cuba, la cataloga como abiertamente politizada a su juicio. El terrorismo dentro de su propio país es una amenaza mucho mayor. Lo cierto del caso es que son más que necesarias todas las acciones y las iniciativas de voceros del mundo que instan a la potencia del norte a liberar a Cuba de esta infausta decisión. Se impone la justicia y que saque a Cuba de la lista. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.